explicar, cómo describir un amor tan profundo, es imposible de medir. ¿Cómo están mis amados hermanos? Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Continuamos con nuestra serie del Salmo número 40. Hoy nos corresponde el versículo número 6, donde la palabra de Dios dice lo siguiente. Salmo 40, versículo 6, recordándonos que David se encuentra necesitado, se encuentra afligido, se encuentra pidiéndole socorro a nuestro Dios. Señor, sálvame, Señor, ayúdame, Señor, no tardes en venir a salvarme. Pero hay algo extraño que me gustaría compartir con ustedes, extraño en cierto sentido. Miren lo que dice el Salmo 40, versículo 6. La palabra de Dios dice lo siguiente, David dice lo siguiente: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Voy a leer el 7 también y el 8. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Compartí este versículo 6 del Salmo 40, sacrificio y ofrenda no te agrada, y cuando lo compartí con algunos hermanos aquí en Santiago de Chile, se vinieron algunos pensamientos a mi mente y hice algunas observaciones. Lo primero que me pregunté fue, ¿cómo David puede decir que los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos y expiaciones, Señor, no te agrada, no has demandado? ¿Cómo a Dios no le agradan los sacrificios, las ofrendas, si Dios mismo mandó a David y a la nación de Israel a ofrecer sacrificio y a ofrecer ofrenda, expiaciones y holocaustos? Si Dios mismo ha mandado a Israel a ofrecer estos sacrificios y estas ofrendas, ¿por qué David dice no te agrada? Bueno, la primera observación que quiero hacer de este versículo 6 es que, conociendo la historia de la nación de Israel, conociendo la historia del pueblo de Dios, Dios mandó muchas veces no solamente ofrecer ofrendas, sacrificios, expiaciones y holocausto al pueblo. Dios mandó a diezmar al pueblo, Dios mandó a que se le adorara con música instrumental al pueblo, Dios mandó muchos mandamientos a la nación de Israel. Pero ¿cuál era el problema de la nación de Israel cuando este pueblo ofrecía ofrenda, ofrecía sacrificio, ofrecía holocaustos a Jehová? El problema número uno era que el pueblo no involucraba su corazón en la adoración. Es exactamente como lo que Jesús dijo allá en Marcos capítulo 15, cuando Jesús citó una profecía del profeta Isaías, quien dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es como la queja que Jehová hace en el Antiguo Testamento cuando dice, me llaman el Altísimo, pero nadie quiere enaltecerme. Era porque el pueblo hacía exactamente lo que Dios le mandaba. Sacrificios, holocaustos, expiaciones y ofrendas. Pero cada vez que el pueblo se presentaba delante de Jehová, como Dios escudriña la mente, como Dios escudriña el corazón del pueblo no estaba involucrada en la adoración a Dios. Es como lo que Jesús le dijo a la mujer de Samaria. El Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu
y en verdad. Yo creo que este pueblo adoraba a Jehová en verdad, porque hacían exactamente lo que Dios había mandado en la ley. Lo que este pueblo no estaba haciendo era adorar a Jehová en espíritu, del corazón. Y usted sabe, y yo sé que la adoración a Jehová siempre debe estar involucrado nuestros corazones. Siempre debe estar involucrada nuestra alma, nuestro sentimiento, nuestra voluntad, nuestro compromiso para adorar a Dios. De hecho, si hacemos un repaso en el Nuevo Pacto, cuando la gente se arrepintió en el Nuevo Pacto, se arrepintieron de corazón. ¿Se acuerdan Hechos 2:37? Y se compusieron de corazón. Cuando las personas se arrepentían en el Nuevo Pacto, se arrepentían de corazón también. Me acuerdo cuando Felipe le dijo al etíope, si crees de todo corazón, bien puede. Cuando la gente creía de corazón. Cuando la gente se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se bautizaban de corazón. Y cuando obedecían al Evangelio, cuando obedecían a la verdad, según Romanos 6, verso 17, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. El corazón del adorador, el corazón del pueblo debe siempre estar involucrado en la adoración a Dios. De hecho, en Primera de Crónicas 25, acompáñame Primera de Crónicas 25, por favor. Hay un caso de un rey, Primera de Crónicas 25, Segunda de Crónicas 25, en los versículos 1 y 2, hay algo interesante que usted puede leer conmigo y yo quiero compartir. Mira Segunda de Crónicas 25, versículos 1 y 2. Estamos en la parte del corazón. Es una observación de lo que estoy haciendo del Salmo 40, verso 6. De 24 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán, de Jerusalén. Mire el versículo 2, por favor. Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Amasías hizo lo recto, Amasías hizo lo que Dios le mandó, aunque no lo hizo de perfecto corazón. Una pregunta: ¿puede una persona hacer todo lo que Dios le manda y no agradar a Dios? ¿Puede un creyente, puede un adorador, puede una iglesia hacer exactamente lo que Dios le ha mandado y no agradar a Dios? Por supuesto. Las personas pueden hacer exactamente lo que Dios le manda, pero si no está el corazón involucrado en la alabanza, si no está el corazón involucrado en la adoración, en los cánticos, cuando uno está celebrando la cena del Señor, el primer día de la semana, cuando partimos el pan, nosotros estamos todos ahí partiendo el pan y bebiendo del fruto de la vid. Jesús dice que lo hagamos en memoria de Él, ¿cierto? Pero nuestros corazones están involucrados, nuestras mentes están involucradas al conmemorar la muerte de Cristo. Cuando cantamos, ¿estamos cantando de corazón? ¿Estamos cantando con el alma? ¿Estamos adorando en espíritu al Señor? Recuerden que Pablo le dice a la iglesia en Colosenses 3:23, le dice a las esposas, le dice a los maridos, le dice a los hijos, le dice a los padres, a los siervos, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. El corazón debe estar comprometido, el corazón debe estar involucrado en mi adoración, en mi alabanza, en mi ofrenda. El domingo, el primer día de la semana,
Todos apartamos algo según lo que Dios nos ha prosperado. Todos ofrendamos. La pregunta es si mi ofrenda es de corazón, si mi ofrenda es con alegría, si mi ofrenda es con gozo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, mi primera observación es que Dios había mandado sacrificio, había mandado ofrenda al pueblo para que se ofreciesen. Pero si están ofrendando, si están sacrificando y ofreciendo expiaciones y holocaustos sin que el corazón esté involucrado, esa adoración a Dios no le agrada, esa adoración Dios no la acepta. Y usted sabe muy bien como yo que Dios no acepta cualquier ofrenda, Dios no acepta cualquier adoración. ¿Cómo lo sé? Porque Génesis capítulo 4, después del pecado de Adán y Eva, lo primero que nos revela el libro de Génesis es un acto de adoración a Jehová. Abel ofreciendo una ofrenda a Jehová, Caín ofreciendo una ofrenda a Jehová. Dios, el que es adorado, el objeto de nuestra adoración, el objeto de nuestra alabanza, el único que merece adoración, Dios vio con agrado a Abel y la ofrenda de su mano. Pero el mismo Dios no miró con agrado a Caín y la ofrenda de su mano. Eso me indica a mí y a usted que Dios no acepta cualquier ofrenda, Dios no acepta cualquier adoración. No cualquier ofrenda es aceptable delante de los ojos de Jehová, porque Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero Jehová no miró a Caín y la ofrenda. Dios no acepta cualquier ofrenda, Dios no acepta cualquier sacrificio, aunque se haga en su nombre. Entonces, esa es mi primera observación. Y digo todo esto porque David, en el Salmo 40, verso 6, dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Has abierto o has perforado mis oídos. Como que Dios le dio discernimiento, Dios le dio comprensión, Dios le dio un entendimiento a David de que las ofrendas, de que los sacrificios, de lo que los holocaustos y expiaciones no le agradaban a Dios. Número uno, solamente es observación, porque Dios no acepta nada de ofrenda, de sacrificios, cuando el corazón no está involucrado en la adoración. Todo lo que se hace para Dios hay que hacerlo en verdad, ¿sí? Hay que hacerlo de acuerdo a su palabra, hay que hacerlo de acuerdo a sus enseñanzas, pero también hay que hacerlo en espíritu, hay que hacerlo con un corazón dispuesto, con un corazón involucrado, con un corazón voluntario. Se debe adorar al Señor. La segunda observación también es que a Dios no le agradaban los sacrificios, no le agradaban las expiaciones y las ofrendas, porque el pueblo no solamente no adoraba de corazón a Jehová, hablo del pueblo del pacto antiguo, porque el pueblo del nuevo pacto debe adorar y adora al Señor de corazón. Esa es la promesa que encontramos en el libro de Jeremías, cuando Jehová dice: haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con vuestros padres que salieron de la tierra de Egipto, porque ellos, Israel, invalidó mi pacto, aunque Jehová fue marido para ellos. Pero Jehová dice en el 33 de Jeremías 31, este es el pacto que haré con ellos. Daré mi ley en su mente y la grabaré en su corazón. Y no enseñará más ninguna a su prójimo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, ha dicho Jehová. El pueblo del nuevo pacto canta de corazón, se arrepienta de corazón, confiesa a Jesucristo de corazón, se bautiza de corazón, predica el evangelio de corazón, y todo lo que hace, lo hace de corazón para el Señor y no para los hombres. Pero el pueblo del pacto antiguo, el pueblo del pacto antiguo, no estaba adorando a Jehová de corazón. Y lo otro que observo en la historia de la nación de Israel del pacto antiguo es que ellos adoraban a Jehová, hacían todo lo que Dios les mandaba,
pero no tenían un buen trato con su prójimo, con su semejante. Ellos ofrendaban, ellos sacrificaban, ellos iban al templo, ellos adoraban a Jehová, pero en sus vidas diarias no hacían misericordia, no se preocupaban del pobre, no se preocupaban de la viuda, no se preocupaban del huérfano, no se preocupaban del necesitado. Cometían mentiras, cometían adulterios, cometían fornicaciones, robaban y hurtaban. Y Dios les pregunta, ¿acaso yo voy a aceptar los sacrificios que ustedes me ofrecen? Es como lo que Jesús dijo en Mateo 23, cuando Jesús les dice que... Leamos el pasaje, Mateo 23. Escuchemos mejor de la palabra de Cristo en Mateo 23, versículo 23, cuando está hablando en un contexto a los fariseos y a los escribas en la cátedra de Moisés. Mateo 23, versículo 23. Jesús dice esto. Voy a sacar los dos principios de lo que estoy diciendo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la venta y el eneldo y el comino. Y ofrendáis, diezmáis la venta y el comino y el eneldo. Y dejáis, aquí viene, y dejáis lo más importante de la ley. Dejan la justicia, dejan la misericordia y dejan la fe. Esto era necesario hacer. Ser misericordioso, ser justo, tener fe, sin dejar de hacer aquello. El problema con la nación de Israel, que diezmaba tal como Dios le había mandado, pero dejaron lo más importante de la ley. Amar al prójimo, bendecir al prójimo, ayudar al prójimo, tratar con respeto, tratar con honor al prójimo. Lo mismo podría sucederte a ti y podría sucederme a mí. Nosotros podríamos estar adorando cada primer día de la semana a Dios, pero ¿cómo trato yo a mi prójimo los otros días de la semana? El lunes, el martes, el miércoles. ¿Tengo misericordia con mi prójimo? ¿Respeto a mi prójimo? ¿Pienso en mi prójimo? ¿Le hago bien a mi prójimo? ¿Sirvo a mi prójimo? ¿Soy justo en el trato con ellos? ¿Les ofrezco amor a ellos? Es importante hacer esto, pero sin dejar de hacer lo otro. Ese es el problema de la nación de Israel. Ellos hacían todo lo que Dios les mandaba, externamente, de los dientes hacia afuera, pero su corazón estaba lejos de Dios. Ellos hacían exactamente lo que Dios les mandaba. Estaban en el templo, guardaban el sábado, adoraban con sacrificios, con expiaciones, con holocaustos, con ofrendas, pero Dios no aceptaba eso, porque cuando dejaban el templo, cuando dejaban la sinagoga, no mostraban ningún amor, no mostraban ninguna misericordia, no mostraban ningún respeto por su semejante, por su prójimo. Y Jesús dijo, era necesario hacer eso, diezmar, ofrendar, hacer sacrificio, sin dejar de hacer lo otro, que es la misericordia, la justicia y la fe. Además, una tercera observación e interpretación de este versículo 6, creo que es el más correcto. Volvamos al Salmo 40, verso 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Has abierto mis oídos. David ha recibido entendimiento, como dije, ha recibido comprensión, ha recibido un discernimiento espiritual de parte de Dios. David está entendiendo que estos sacrificios, que estos holocaustos, que estas expiaciones, que estas ofrendas no van a quitar el pecado de una vez para siempre. No van a limpiar las conciencias de una vez para siempre. No van a borrar los pecados del hombre de una vez y para siempre. ¿Se acuerdan
escritura en Jeremías 31-34, cuando Jehová dice, y no me acordaré más de vuestros pecados. ¿Se acuerdan? No me acordaré más de vuestros pecados. ¿Qué era lo que a Dios le traía a la memoria los pecados del pueblo? ¿Por qué Jehová recordaba continuamente los pecados de la nación de Israel, los pecados del pueblo? ¿Qué era lo que a Dios le recordaba siempre? Este pueblo ha pecado. Este pueblo ha pecado. ¿Qué era? Sí, los sacrificios por el pecado, las ofrendas por el pecado, las expiaciones. Cada vez que el pueblo ofrecía ofrenda, cada vez que el pueblo ofrecía sacrificio, Jehová decía, mi pueblo ha pecado, mi pueblo ha hecho lo malo delante de mis ojos, mi pueblo ha pecado. Pero Jehová promete, ahí mismo, no me acordaré más de vuestros pecados, de vuestras maldades, ha dicho Jehová. Entonces, me parece que David está pensando que se aproxima un verdadero sacrificio, se aproxima una verdadera ofrenda, una ofrenda que va a quitar el pecado, una ofrenda que va a limpiar la conciencia, una ofrenda que va a borrar los pecados del ser humano, los va a borrar, los va a limpiar de una vez y para siempre. ¿Por qué digo esto? Porque un escritor, el escritor del libro a los Hebreos, citó este versículo e interpretó este versículo con el sacrificio, con la ofrenda hecha por Cristo una vez y para siempre. Mira, te invito a que veamos Hebreos capítulo 10, por favor, porque así entendieron los escritores del Nuevo Testamento este versículo 6, que es la observación, es la interpretación más ajustada, más correcta que le podemos dar al versículo. Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice, porque la ley, estoy en Hebreos 10, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Los sacrificios del pacto antiguo no podían perfeccionar al que se acercaba a ofrecer el sacrificio. Versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpio una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si los que estaban ofreciendo sacrificios y ofrenda en el pacto antiguo, si sus conciencias hubiesen sido limpiadas, y sus pecados quitados, ya no tendrían más necesidad de ofrecer sacrificio por los pecados. Mira el versículo 3, Hebreos 10:3. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. ¿Se das cuenta? Los sacrificios cada año hace memoria de los pecados. Cuando el israelita ofrecía el sacrificio, era porque había pecado. Y eso hacía recordar a Dios, mi pueblo ha pecado. Los sacrificios recordaban a Dios los pecados del pueblo. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Exactamente la misma idea. Los sacrificios no podían quitar los pecados, borrar los pecados, limpiar los pecados y limpiar la conciencia. Y ahora viene nuestra escritura del Salmo 40, verso 6, interpretada por Hebreos. Verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo dice, y aquí está nuestro texto, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, nuevamente, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último.
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio, una sola ofrenda por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando a que todos sus enemigos sean puestos en estrado de sus pies. Verso 14. Porque con una sola ofrenda, Cristo hizo perfecto para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, un solo sacrificio, santificó al creyente. Con un solo sacrificio hizo perfecto al creyente. Con un solo sacrificio limpió la conciencia de los creyentes. Con un solo sacrificio, Cristo Jesús, con una sola ofrenda, hecha una sola vez y para siempre. El único sacrificio, la única ofrenda aceptable, agradable para Dios, fue el sacrificio, fue la ofrenda del Señor Jesucristo. Con este sacrificio, Cristo puede limpiarnos de todo nuestro pecado, limpiarnos de toda nuestra maldad, limpiar nuestras conciencias, hacer un pueblo perfecto, hacer de nosotros hombres santificados, apartados para Dios. Sacrificio y ofrenda no quisiste, expiación y holocausto no te agradaron. David entendió que todos los sacrificios, todas las ofrendas del pacto antiguo no quitaban los pecados, no limpiaban total los pecados, no limpiaban las conciencias. Pero el sacrificio de Cristo es perfecto, es único y se hizo una sola vez y para siempre, para santificarnos, para perfeccionarnos, para limpiarnos y presentarnos delante de Dios como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, sino que fuese santa y pura delante de Dios. Bendito sea el sacrificio de Jesús, porque si ahora hemos sido justificados, si ahora hemos sido rescatados, si hoy día hemos sido perdonados, es gracias al sacrificio del Hijo de Dios, hecho una vez y para siempre. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Continuaremos con el Salmo 40 en otra oportunidad. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén. ¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir.